El precio de la arquitectura. Una historia de venganza en el corazón de Madrid Gancho. De apertura. El poder de la indiferencia. Dicen que la persona a la que menos le importa algo es la que ostenta el verdadero poder. Cuando Audrey se sentó frente a su marido de 7 años en aquel despacho, no suplicó, no se rebajó a discutir, y ni siquiera pidió una mísera pensión compensatoria. Simplemente firmó los papeles del divorcio sin levantar la mirada de la pulcra y oscura caoba de la mesa. Gavin pensó que había ganado. Pensó que se marchaba libre con su empresa, sus miles de millones y su joven amante, dejando a su aburrida esposa con una casa de campo insignificante. Pero se le olvidó un detalle crucial. Audrey no era solo su esposa. Ella era la arquitecta de todo su imperio. 5 minutos después de que ella abandonara aquella oficina y saliera a la helada lluvia madrileña, un coche cuyo valor superaba los ahorros de toda la vida de Gavin se detuvo frente a la acera. La ventanilla trasera se deslizó hacia abajo y el hombre de dentro no solo le ofreció llevarla, sino que le ofreció algo mucho más valioso: la venganza. Esta es la historia de cómo la mujer que firmó sin mirar se convirtió en la mujer que acabaría mirándolos a todos desde lo más alto. Capítulo 1. El silencio en la Castellana. El silencio en la sala de conferencias del piso 42. Del bufete de abogados, Sterling & Abogados, ubicado en el imponente Paseo de la Castellana de Madrid, era denso. Olía a pulimento de limón, a café requemado y, sobre todo, a ambición rancia y cumplida. Tras los ventanales de suelo a techo, el cielo gris típico de un crudo invierno madrileño lloraba contra el cristal, difuminando la vista de las 4 torres que se erguían como gigantes de acero en la distancia. Audrey se mantenía perfectamente inmóvil. Sus manos, dobladas en su regazo, estaban pálidas, pero firmes. Llevaba un sencillo vestido azul marino que había comprado en rebajas hace 3 años, en marcado contraste con el hombre sentado frente a ella. Gavin Reynolds, el director ejecutivo de Reynolds Tech, el visionario del año, según la revista Expansión, y por exactamente 3 minutos más, su marido. Él consultó su reloj, un Patek Philippe Nautilus, que costaba más de lo que los padres de Audrey habían ganado en toda su vida. Dejó escapar un suspiro agudo e impaciente que rompió la quietud. ¿Hemos terminado ya?, preguntó Gavin, no a Audrey, sino a su abogado, un hombre con aspecto de tiburón llamado Sr. Sterling. Tengo un vuelo a las Maldivas a las 6. Tiffany se pone ansiosa si llego tarde. Audrey no se inmutó al escuchar el nombre. Tiffany, la becaria de Relaciones Públicas de 22 años, la misma que publicaba fotos en Instagram de su nuevo ático, el ático que Audrey había pasado meses decorando en el barrio de Salamanca. «Solo la firma final, señor Reynolds», dijo Sterling, deslizando un grueso documento a través de la pulida mesa de caoba hacia Audrey. «La señora Reynolds debe firmar la renuncia a la pensión conyugal y el acuerdo de confidencialidad, NDA, sobre los activos patentados de la empresa». Gavin tamborileó los dedos sobre la mesa. «Audrey, vamos. No seamos dramáticos. Conoces el trato. Te quedas con la casa de campo en la Sierra de Madrid y el Honda. Yo me quedo con la ciudad, la empresa y el fondo de inversión. Es más que generoso, considerando que no has trabajado ni un solo día desde que nos casamos». Esa era la mentira que le había contado al mundo. Y esa era la mentira que él mismo había terminado por creer. Audrey no trabaja. Audrey solo se queda en casa. Convenientemente, él había olvidado las noches de 2016, cuando estaba llorando en el suelo del baño porque su código no se compilaba, y Audrey, una desertora del doctorado en matemáticas, que había renunciado para apoyarlo,
Se quedó despierta 72 horas seguidas para arreglar el algoritmo que se convertiría en la columna vertebral de Reynolds Tech. Había olvidado que ella fue quien escribió, en la sombra, cada discurso, cada presentación a inversores y cada correo electrónico de estrategia que los había encumbrado. Pero Audrey no se lo recordó. No hoy. Él estiró la mano y tomó la pesada pluma estilográfica que le ofreció Sterling. «Audrey», dijo Gavin, su voz destilando una falsa compasión peor que su ira. «Mírame». Ella no lo hizo. Si lo miraba, podría gritar. Si lo miraba, podría agarrar la jarra de agua de cristal y estrellarla contra su cabeza perfectamente engominada. Si lo miraba, él vería el fuego en sus ojos, y Gavin era lo suficientemente inteligente como para saber que ese fuego significaba peligro inminente. Así que mantuvo la cabeza baja. Fijó su mirada en la línea de la firma. Audrey Reynolds. Presionó la punta contra el papel. El rasgueo de la pluma fue el sonido más fuerte de la sala. Firmó su nombre con un floreo que no sentía. Luego volteó la página. Firmó de nuevo. Volteó. Firmó. «Está renunciando a sus derechos sobre la patente del algoritmo», le susurró Sterling a Gavin, con una sonrisa de suficiencia. «Colamos esa cláusula bajo activos varios. Ni siquiera lo está leyendo». «Te lo dije», le susurró Gavin, lo suficientemente fuerte para que ella lo oyera. «Está rendida. Es patética sin mí». La mano de Audrey se detuvo por un microsegundo. Su corazón golpeó contra sus costillas como un pájaro atrapado. «Patética». Firmó la página final. Tapó la pluma y la colocó suavemente sobre el documento. «Listo», susurró. «Genial». Gavin se puso de pie de inmediato, el arrastre de su silla resonando como un disparo. Agarró la carpeta antes de que la tinta se secara, aferrándola como un trofeo. «Bueno, Audrey, diría que ha sido divertido, pero...» Se encogió de hombros, ajustándose los gemelos. «Suerte con el resto de tu vida. Intenta no morirte de hambre». No le ofreció la mano. No dijo, «Lo siento». Se dio la vuelta, el taconeo de sus zapatos italianos resonando en el suelo de parqué, y salió marchando, marcando ya el número de Tiffany en su teléfono. «Cariño, ya está. Soy un hombre libre. Enfría el champán». El señor Sterling recogió las copias restantes. Le dedicó a Audrey una mirada de lástima. «Puede tomar el ascensor de servicio, señora Mirita Vance. Sale al callejón lateral. Menos tránsito de gente». «Gracias», dijo Audrey. Se puso de pie. Sus piernas se sentían como plomo, pero las obligó a moverse. Salió de la oficina con paredes de cristal, bajó por el pasillo y entró en el ascensor de servicio. Cuando las puertas se cerraron, la fachada se agrietó. Una sola lágrima se escapó, caliente y llena de rabia, abriéndose camino a través del ligero maquillaje que había aplicado para ocultar sus ojeras. No tenía nada. 10 años de su vida, su intelecto, su amor. Todo se había ido, firmado en un paquete de papeles que ella no leyó, o eso creyeron ellos. Capítulo 2. El encuentro en la Gran Vía, Madrid. La salida de servicio la arrojó a un estrecho callejón detrás del rascacielos. El clima madrileño había pasado de la llovizna al aguacero. La lluvia caía en cortinas heladas. Audrey no tenía paraguas. Gavin tenía al chofer, el paraguas y la calidez. Ella tenía un chubasquero que no era impermeable y un bolso con su teléfono, su cartera y un labial viejo. Salió del callejón a la bulliciosa acera de la Gran Vía. Era hora punta. Los taxis negros zumbaban, ignorando su mano levantada. Los autobuses rugían, salpicando agua gris y sucia sobre sus tobillos. Se quedó allí, tiritando, con el pelo pegado al cráneo. Se veía exactamente como Gavin había dicho que era. Una esposa desechada.
Una mujer pasada de moda, mojada, miserable e invisible. La gente la empujaba, rozándole el hombro sin disculparse. Era un fantasma en la ciudad que ella misma había ayudado a construir. Sacó su teléfono para revisar su saldo bancario. 400 €. Eso era todo. Las cuentas conjuntas estaban congeladas o transferidas. El generoso acuerdo no se haría efectivo hasta dentro de semanas. Tenía que encontrar un hotel barato, tal vez un albergue cerca de la estación de Atocha. «Contrólate, Audrey», se siseó a sí misma, secándose la lluvia de los ojos. De repente, el ruido ambiental de la calle pareció amortiguarse. El agresivo claxon de los taxis y los gritos de los peatones se desvanecieron. Un ronroneo bajo y gutural vibró a través de las suelas de sus pies. Un coche se detuvo en la acera justo delante de ella. No era un taxi. No era un Uber. Era un Rolls-Royce Phantom 8 pintado de un negro tan profundo que parecía absorber las luces de la calle. La rejilla cromada brillaba como los dientes de una bestia. Era un vehículo de estado, de realeza, de un poder tan inmenso que no necesitaba correr. Los transeúntes se detuvieron a mirar. Coches como este no se paraban en esquinas al azar para recoger a mujeres empapadas con abrigos baratos. La ventanilla trasera, polarizada hasta la opacidad total, se bajó suavemente. Audrey dio un paso atrás, pensando que estaba bloqueando el camino de alguien importante. Miró alrededor, esperando que una celebridad o un diplomático saliera corriendo del edificio detrás de ella. «Audrey». Una voz grave salió de la oscuridad del interior del coche. Ella se congeló. La voz era un barítono rico y texturizado, como un whisky escocés añejo. Le resultaba familiar, pero de una vida pasada. Una voz que no había escuchado en persona durante 5 años. Entrecerró los ojos hacia la oscura cabina. «No te quedes ahí parada empapando la acera», ordenó la voz, no con crueldad, sino con una autoridad que le debilitó las rodillas. «Sube». La puerta suicida trasera se abrió automáticamente. Audrey dudó. «Estoy mojada. Arruinaré la piel. Puedo comprar un coche nuevo», dijo el hombre. «Sin embargo, no puedo comprarte un par de pulmones nuevos si coges una neumonía». «Sube». Impulsada por una mezcla de shock y el frío cortante, Audrey agachó la cabeza y se subió al espacioso asiento trasero. La puerta se cerró con un suave golpe sordo, silenciando instantáneamente el mundo exterior. El aire interior era cálido, con aroma a cedro y bergamota. Los asientos eran de cuero color crema, más suaves que su propia piel. Miró al hombre sentado al otro lado. Estaba mirando una tableta, su perfil iluminado por una suave luz azul. Tenía el pelo negro con mechones plateados, cortado con precisión militar. Su mandíbula era lo suficientemente afilada como para cortar el cristal. Llevaba un traje de 3 piezas de carbón, que probablemente costaba más que el PIB de una pequeña nación insular. Tecleó la pantalla por última vez, dejó la tableta y finalmente se giró para mirarla. Sus ojos eran de un tono de gris penetrante e imposible. Julian Thorne, el dueño de Thorne Capital, el hombre al que temía Wall Street y, por extensión, el IBEX 35, el hombre que devoraba empresas como la de Gavin para desayunar. Y, hace mucho tiempo, el hombre que le había ofrecido a Audrey una beca para el MIT, una beca que ella rechazó para fugarse con Gavin. «Julian», exhaló, el agua goteando de su nariz a su regazo. «Hola, Audrey», dijo. Alcanzó un compartimento, sacó una toalla gruesa y lujosa y se la entregó. «Pareces un desastre». Audrey tomó la toalla, enterrando su rostro en ella por un segundo para ocultar las nuevas lágrimas que amenazaban con derramarse. «Gracias. Siempre supiste cómo encantar a una chica. Yo me ocupo de los hechos, no del encanto»,
dijo Julian, reclinándose y cruzando las piernas. Tocó el botón del intercomunicador. Simmons, al Hotel Ritz de Madrid. El Ritz. Audrey bajó la toalla. Julian, no puedo ir al Ritz. Tengo 4,000 euros a mi nombre. Necesito un hostal cerca del Retiro. Julian la miró, su expresión indescifrable. Acabas de firmar los papeles de divorcio con Gavin Reynolds, ¿verdad? ¿Cómo sabes eso? Me encargo de saber cuándo activos valiosos están disponibles en el mercado, dijo Julian con frialdad. Audrey se encogió. ¿Eso es lo que soy, un activo en dificultades? No, dijo Julian. Su mirada se suavizó solo una fracción. Eres un volcán latente, y creo que estás a punto de entrar en erupción. Abrió una mini nevera oculta en la consola central y sirvió 2 vasos de agua con gas de una botella de marca exclusiva. Le entregó uno. Vi los términos, Audrey. Tengo fuentes en la oficina de Sterling. Gavin cree que te ha despojado de todo. Cree que se llevó el algoritmo, el código, el futuro. Audrey tomó un sorbo de agua. Su mano temblaba, pero la obligó a detenerse. Miró a Julian a los ojos. Él piensa eso, sí. Julian estudió su rostro, buscando algo. ¿Y lo hizo? Audrey bajó lentamente el vaso. La tristeza en sus ojos comenzó a retroceder, reemplazada por una chispa. Fría, aguda y peligrosa. Era la mirada de la matemática que acababa de resolver una ecuación irresoluble. Gavin es un showman brillante, Julian, dijo Audrey, su voz firme por primera vez en todo el día. Pero nunca se molestó en aprender la arquitectura backend de su propio sistema. Firmó los papeles pensando que se quedaba con el código fuente 2 de 0 de Reynolds. ¿Eh? Preguntó Julian, con un atisbo de sonrisa en sus labios. Audrey se inclinó hacia adelante. No sabía que hace 3 meses reescribí el kernel. El código que él tiene, el código que les está presentando a los inversores en Tokio la próxima semana, solo funciona hasta que los servidores solicitan una clave de cifrado biométrico que yo instituí. ¿Una clave que no se incluyó en la lista de activos? Exacto. Él no pensó que yo fuera lo suficientemente inteligente como para cifrarla. Ese código es inútil. La sonrisa de Julian se amplió. Era una cosa aterradora y hermosa. Entonces, dijo Julian, esencialmente, acaba de divorciarse de la única persona que puede mantener su empresa en funcionamiento. Para medianoche de hoy, dijo Audrey, comprobando la hora en el reloj digital del coche. Los servidores solicitarán la clave de administrador. Al no recibirla, el sistema se bloqueará. No podrá iniciar sesión. No podrá operar. No podrá hacer nada. Y él estará en un vuelo a las Maldivas, reflexionó Julian. Sin Wi-Fi lo suficientemente potente como para descifrar un cifrado de 256 bits, terminó Audrey. Julian se rió. Fue un sonido raro, profundo y genuino. No firmaste sin mirar hacia arriba, porque estabas derrotada, Audrey. Firmaste sin mirar hacia arriba para que no te viera reír. Necesito un trabajo, Julian, dijo ella, dejando caer la fanfarronería. Tengo la clave, pero no tengo plataforma. No tengo dinero para luchar contra él cuando me demande. Julian volvió a coger su tableta. Tocó unos pocos botones. Revisa tu teléfono. Audrey sacó su teléfono mojado. Una notificación de su banco. Depósito recibido, 5,000 euros. Remittance, Thorn Capital Ventures. Jadeó, dejando caer el teléfono sobre el asiento. Julian, ¿qué es esto? Una bonificación por firmar, dijo Julian con calma. No te estoy contratando como empleada, Audrey. Te estoy adquiriendo como socia. Miró por la ventanilla mientras el coche se deslizaba por las lluviosas calles de Madrid. Gavin Reynolds quiere una guerra. Bien, pero ha traído un cuchillo a un enfrentamiento nuclear. Esta noche te quedarás en el Ritz. Sécate. Consigue un vestido. Mañana por la mañana entraremos en Thorn Capital y comenzaremos a construir lo que sacará a Reynolds Tech del negocio. Audrey miró al hombre a su lado.
Durante 10 años había sido invisible. Había sido la sombra detrás del sol. Miró la toalla en sus manos, luego a las luces de la ciudad, que pasaban reflejándose en los ojos de Julian. «Una condición», dijo Audrey. Julian levantó una ceja. «Nómbrala. Cuando se estrelle, cuando se dé cuenta de lo que está sucediendo y venga a rogar». La voz de Audrey era de hielo. «Quiero ser yo quien conteste el teléfono». Julian extendió su mano. «Es un trato». Ella se la estrechó. Su agarre era cálido y firme. El coche dobló la esquina enfilando hacia el lujo del Hotel Ritz Madrid, dejando muy atrás la acera fría y mojada. Audrey Reynolds estaba muerta. Audrey Vance había regresado, y apenas estaba comenzando. Capítulo 3. El despertar de la arquitecta. La suite en el Ritz era más grande que el apartamento que Audrey había compartido con Gavin durante sus primeros 3 años de matrimonio. Era una vasta extensión de seda color crema, espejos dorados y ventanales con vistas al Parque del Retiro. Pero Audrey no durmió. Pasó la primera noche sentada en el sillón de terciopelo de gran tamaño, observando cómo la lluvia se deslizaba por el cristal. Su teléfono estaba apagado. Necesitaba reiniciar su propio sistema. Durante 7 años, había sido un procesador ejecutando un programa llamado El éxito de Gavin. Ese programa ahora había sido eliminado. A las 7:00 a.m., un golpe en la puerta rompió su trance. Era una personal shopper, una mujer de ojos astutos llamada Beatriz, seguida por un carrito de bolsas de ropa. Julian la había enviado. El señor Thorne sugirió que podría necesitar un atuendo apropiado para una reunión de la junta directiva, dijo Beatriz, entrando con el perchero, y mencionó que su estilo anterior estaba silenciado por necesidad. Audrey deslizó su mano sobre la textura de un tejido de lana negra. ¿Él dijo eso? Dijo que usted se estaba escondiendo, Sir Vance. Él quiere que deje de hacerlo. Audrey pasó las siguientes 2 horas probándose ropa, pero no era solo un juego de vestirse. Con cada capa que se quitaba, los cardigans holgados, los zapatos planos sensatos, los colores pastel que Gavin insistía en que la hacían parecer suave, sintió que se levantaba un peso físico. Se decidió por un traje sastre de McQueen, en un tono gris pizarra, que combinaba con sus ojos, y unos tacones de aguja lo suficientemente afilados como para ser considerados armamento. Cuando se miró en el espejo, la mujer pálida y cansada de la oficina del abogado había desaparecido. En su lugar estaba la matemática que sabía que las probabilidades finalmente estaban a su favor. Capítulo 4. La caída en las Maldivas. Mientras tanto, a 5.000 millas de distancia, el sol se estaba poniendo sobre el Océano Índico. La villa sobre el agua en el St. Regis Maldives Womuli Resort costaba $35,000 por noche. Gavin Reynolds estaba sentado en la cubierta con una copa de champán Krug en la mano, con los pies apoyados en la barandilla. El océano era un sueño turquesa, pero Gavin no lo estaba mirando. Estaba mirando a Tiffany, que actualmente se estaba tomando su 100ª selfie junto a la piscina infinita. «Cariño, la luz es perfecta», chilló ella. «Ven a tomarme una foto». «En un minuto», murmuró Gavin. Sintió un extraño zumbido de ansiedad. Se dijo a sí mismo que era solo el jet lag. Cogió su teléfono para comprobar las métricas diarias de Reynolds Tech. Pulsó la aplicación. La rueda de carga giró y giró. «Error de conexión. Maldita Wi-Fi basura», maldijo. Cambió a datos. Los costes de roaming serían astronómicos, pero era un multimillonario. No le importaba. Recargó la aplicación. Esta vez, la pantalla se quedó en blanco y luego mostró un mensaje de error que no era estándar. Se enderezó, dejando su champán.
Intentó iniciar sesión en el backend de administración a través de su navegador. La pantalla parpadeó en rojo. Apareció un cuadro de diálogo. Privilegios de administrador revocados. Se requiere clave biométrica. Escaneé la retina de A. Vance. Gavin se quedó mirando la pantalla. El sonido del océano de repente pareció ensordecedor. A. Vance. Audrey Vance. No, susurró. No. Marcó a su director de tecnología, CTO, Rush. El teléfono sonó 1, 2 veces, y luego fue contestado. Se escuchaba el caos de fondo. Gritos, teléfonos sonando, sirenas. ¡Raj! ¿Qué demonios está pasando? ¡Estoy bloqueado fuera del panel! ¡Gavin! Raj sonaba sin aliento, como si hubiera estado corriendo. ¿Dónde estás? Todo el sistema está caído. Todo. El algoritmo de negociación dejó de ejecutar órdenes a medianoche, hora de Madrid. Hemos perdido el acceso a las carteras de los clientes. Estamos sangrando millones por minuto. La acción abrió a $140 y actualmente está en caída libre a 85. ¡Arréglenlo!, gritó Gavin, poniéndose de pie tan rápido que derribó su silla. Anulen el código. Usen la clave maestra. ¡Lo intentamos!, gritó Raj. La clave maestra no funciona. El sistema está pidiendo una clave de cifrado secundaria que no existe en nuestra documentación. Es un interruptor de hombre muerto, Gavin. Se incrustó en la actualización del kernel hace 3 meses. ¿Quién escribió la actualización del kernel? Gavin sintió que la sangre se le escapaba del rostro. El calor tropical de repente se sintió como un congelador. Hace 3 meses había estado ocupado con Tiffany en París. Le había dicho a Audrey, solo encárgate de la actualización. No tengo tiempo para el trabajo pesado. La había hecho escribir el candado que ahora lo estaba estrangulando. Audrey, susurró Gavin. ¿Qué?, preguntó Ra. Es Audrey. Ella lo bloqueó. Ella tiene la clave. Pues llámala. Consigue la clave. Tenemos quizás 2 horas antes de que la SEC detenga la cotización y abra una investigación por fraude. Si no podemos demostrar que tenemos control del algoritmo, Reynolds Tech está acabada. Gavin colgó. Sus manos temblaban tanto que casi se le cae el teléfono. Se desplazó hasta el contacto de Audrey. Llamada fallida. Lo intentó de nuevo. Llamada fallida. Ella lo había bloqueado. ¡Tiffany!, rugió Gavin, girándose hacia la piscina. Tiffany dio un brinco, casi dejando caer su teléfono al agua. ¿Qué? Me asustaste. ¡Haz las maletas!, gruñó Gavin, entrando al dormitorio y agarrando su maleta. ¿Qué? Acabamos de llegar. Tenemos un masaje a las 4. Nos vamos. Gavin tiraba ropa en la bolsa indiscriminadamente. Camisas de seda, bañadores, sus artículos de tocador. Tenemos que volver a Madrid, ahora. Pero no hay vuelos hasta mañana, gimió Tiffany, pisando fuerte. Pues fletaré un jet. Muévete. Gavin se detuvo un segundo, mirando su reflejo en la puerta de cristal de la villa. Parecía desquiciado. Parecía un hombre que acababa de darse cuenta de que la esposa, aburrida, que desechó, era en realidad el motor del avión que él estaba pilotando, y ella acababa de saltar en paracaídas con los controles. Capítulo 5. El ataque de Aura. De vuelta en Madrid, Audrey entró en el lobby de Thorn Capital. Era una fortaleza de cristal y acero en el corazón de la ciudad. El guardia de seguridad en el escritorio levantó la vista listo para pedir una identificación, pero luego vio a Julian caminando a su lado. «Buenos días, señor Thorn», dijo el guardia, enderezándose. «Buenos días, Miller», dijo Julian. «Esta es la señorita Vance. Tiene autorización de nivel 5 con efecto inmediato. Programe sus datos biométricos». Audrey colocó su mano en el escáner. Una luz verde inundó el lobby. «Bienvenida, señorita Vance». Tomaron el ascensor privado hasta el piso superior. Las oficinas de Thorn Capital eran tranquilas, eficientes y terriblemente serias.
Analistas con camisas caras trabajaban en voz baja. Pantallas del tamaño de paredes mostraban datos del mercado de Tokio, Nueva York y Frankfurt. Julian la condujo a una oficina en la esquina que claramente había sido desalojada esa mañana. Estaba al lado de la suya. «Tu sala de guerra», dijo Julian. Audrey entró. Sobre el escritorio había una configuración de triple monitor, un equipo de servidor de última generación y una sola orquídea blanca. «¿Por qué estás haciendo esto, Julian?», preguntó Audrey, volviéndose hacia él. «Me diste 5 millones de euros y una oficina. Odias a Gavin, lo entiendo. Pero esto es personal». Julian cerró la puerta. Caminó hacia la ventana, mirando el horizonte donde, a kilómetros de distancia, se erguía el edificio de Reynolds Tech. «Hace 6 años», comenzó Julian, con voz baja. «Tenía una hermana menor, Sarah. Era brillante, una coder prodigio. Estaba trabajando en un algoritmo predictivo para la atención médica, algo que podía detectar anomalías en los datos de los pacientes antes que los médicos». Audrey contuvo el aliento. «Recuerdo a Sarah Thorne. Ella murió en un accidente de coche». «No fue un accidente», dijo Julian, girándose para mirarla. Sus ojos grises eran duros como el pedernal. La sacaron de la carretera por agotamiento. Había estado trabajando 100 horas a la semana para una startup que le robó el código, lo renombró y la despidió 2 días antes de que sus opciones sobre acciones se consolidaran. Estaba conduciendo a casa llorando, distraída, y chocó contra una placa de hielo. Audrey sintió un escalofrío. «¿La startup?» «Era Reynolds Tech», dijo Julian. «En sus inicios, antes de que te unieras, Gavin robó su trabajo. Construyó su imperio inicial sobre la tumba de mi hermana. He estado esperando el momento adecuado para recuperarlo todo. No solo quería llevarlo a la bancarrota, Audrey, quería humillarlo. Quería que lo perdiera todo a manos de una mujer, tal como le quitó todo a Sarah». Se acercó a Audrey. «Cuando te vi en la gala del MIT hace años, supe que eras especial. Cuando te casaste con él, pensé que había perdido mi oportunidad, pero te mantuve vigilada. Vi cómo hacías el trabajo por el que él se llevaba el mérito. Te vi desvanecerte. Y cuando me enteré de que te estaba desechando», Julian sonrió, una cosa depredadora y satisfecha. «Supe que había llegado el momento». Audrey asimiló esto. No era solo una socia. Era el ángel vengador de un fantasma que nunca conoció. Se acercó al escritorio y se sentó. Colocó las manos sobre el teclado. «Los servidores de Reynolds Tech están actualmente en un loop», dijo, con voz totalmente profesional. «Gavin intentará bypassar el cortafuegos. Puedo ver su dirección IP haciendo ping desde las Maldivas. Desesperado». «¿Qué necesitas?», preguntó Julian. «Café». Audrey hizo volar sus dedos sobre las teclas. «Negro. Y necesito que programes una rueda de prensa para mañana por la noche, la gala del solsticio de invierno». «Hecho», dijo Julian. «¿Qué anunciaremos?». Audrey pulsó Enter. En la pantalla, una nueva arquitectura de código comenzó a compilarse. «Anunciaremos Aura», dijo ella. «El algoritmo que escribí después de darme cuenta de que Gavin me estaba engañando. No solo predice las tendencias del mercado, Julian. Las dicta». Capítulo 6. La gala del solsticio y el ajuste de cuentas. La gala del solsticio de invierno era el evento de la temporada en Madrid. Celebrada en el Teatro Real, era una congregación de la élite tecnológica madrileña, políticos, aristócratas de la vieja escuela y tiburones de las finanzas. El código de vestimenta era opulencia, y el aire olía a perfume caro y a miedo. La rumorología ya estaba en marcha. La acción de Reynolds Tech había cerrado el día con una caída del 40%.
La declaración oficial de la compañía alegaba mantenimiento técnico, pero todos sabían que eso era lenguaje corporativo para desastre. Los paparazzi se alinearon en la alfombra roja. Las cámaras parpadeaban como luces estroboscópicas. ¿Es cierto que Gavin Reynolds está bajo investigación? ¿Dónde está Reynolds? Una limusina negra se detuvo. La multitud se quedó en silencio. La puerta se abrió y Julian Thorne salió. Parecía un príncipe oscuro con un esmoquín que le sentaba como una segunda piel. Se giró y extendió una mano hacia el coche. Audrey Vance emergió. Un shock colectivo recorrió la línea de prensa. La última vez que alguien había visto a Audrey, estaba en el fondo de las fotos de Gavin, vestida de beige, luciendo pequeña. Esta noche era una supernova. Llevaba un vestido de terciopelo azul medianoche profundo que abrazaba cada curva, con una abertura que subía hasta el muslo. Alrededor de su cuello había un collar de diamantes que Julian le había prestado de la bóveda familiar Thorne, piedras que brillaban como el hielo. Su pelo estaba recogido hacia atrás, revelando su rostro, severo y hermoso. Sus labios estaban pintados de un rojo sangre oscuro. ¿Quién es esa?, se preguntaba la multitud. ¿Es la esposa? ¿La exesposa? Julian deslizó su mano en el hueco de su brazo. ¿Lista?, susurró. «Nací lista», respondió Audrey. Caminaron por la alfombra. Audrey no sonrió. Miró directamente a los objetivos de las cámaras, proyectando una calma aterradora, cuando un reportero gritó: «Señorita Vance, ¿tiene algún comentario sobre el colapso de Reynolds Tech?» Ella simplemente se detuvo, inclinó la cabeza y dijo: «La gravedad es una ley de la naturaleza. Lo que sube sin cimientos debe caer». Entraron en el gran salón de baile. La sala se quedó en silencio por un latido antes de que el susurro comenzara de nuevo, más fuerte esta vez. Julian la condujo a la mesa central, el lugar principal generalmente reservado para el mayor donante. Esta noche, ese era Thorne Capital. Mientras se sentaban bebiendo champán vintage, las puertas del salón de baile se abrieron de golpe. Era Gavin. Parecía maníaco. Llevaba un esmoquín, pero su corbata estaba torcida. Su cabello estaba revuelto por el viento y estaba sudando. Claramente había venido directamente del aeropuerto. Escaneó la sala salvajemente hasta que sus ojos se posaron en el vestido azul medianoche. Cruzó la sala a grandes zancadas, ignorando los jadeos de la multitud. «¡Audrey!», gritó. Julian intentó levantarse, pero Audrey colocó una mano en su brazo. «Déjame», decía su toque. Ella permaneció sentada, bebiendo su champán, sin siquiera girar la cabeza hasta que Gavin estuvo parado justo encima de su mesa. «¿Crees que esto es gracioso?», siseó Gavin, su voz temblando de rabia y jet lag. «¡Bloqueaste el sistema! ¡Me robaste mi empresa!». Audrey dejó su copa lentamente. Giró su silla para mirarlo. La sala estaba mortalmente silenciosa. 300 de las personas más poderosas de Europa estaban mirando. «Buenas noches, Gavin», dijo, su voz fría y clara. «Te ves cansado. ¿Fue duro el vuelo?». «Dame la clave», exigió Gavin, golpeando la mano sobre la mesa. La cubertería vibró. «Dame la clave de cifrado ahora mismo, o haré que te arresten por sabotaje corporativo». «¿Sabotaje?». Audrey levantó una ceja. «Yo no saboteé nada. Simplemente aseguré mi propiedad intelectual». «Tú firmaste el acuerdo de divorcio, Gavin. Te llevaste los activos de la empresa. Pero los protocolos de seguridad biométrica, esos están vinculados a la creadora del código. Y como despediste a la creadora, yo no te despedí. Estábamos casados». «Y luego me divorciaste», dijo Audrey, poniéndose de pie. Llevaba unos tacones que la hacían estar casi a la altura de sus ojos. «Y dejaste muy claro que yo no contribuía en nada a la empresa.
Dijiste que era aburrida. Dijiste que no trabajaba. Entonces, si no hice ningún trabajo, Gavin, ¿cómo es posible que tenga el poder de cerrarte? Gavin abrió la boca, pero no salieron palabras. Estaba atrapado en su propia mentira. Si admitía que ella escribió el código, admitía el fraude de años de atribuirse el mérito. Si lo negaba, no podía explicar por qué la necesitaba. Tú, balbuceó. Yo soy Audrey Vance, dijo ella, su voz proyectándose hasta la parte trasera de la sala. Y soy la nueva jefa de estrategia tecnológica en Thorn Capital. Señaló la pantalla masiva detrás del escenario. El logotipo de Reynolds Tech, una R estilizada, fue reemplazado por el elegante logotipo del halcón dorado de Thorn Capital. Señoras y señores, Audrey se dirigió a la sala, ignorando a Gavin, que estaba allí como una estatua de miseria. Pido disculpas por la interrupción. Pero dado que el señor Reynolds está aquí, parece el momento perfecto para anunciar el lanzamiento de Aura. Mientras Reynolds Tech lucha con problemas de legado, Aura está en vivo desde hace 10 minutos. Es más rápido, más inteligente y, a diferencia de la plataforma del señor Reynolds, realmente funciona. Un murmullo de emoción recorrió la multitud. Los teléfonos estaban fuera, las acciones se vendían y compraban en tiempo real. Gavin miró a su alrededor. Vio a los inversores que solían adularlo, ahora mirándolo con disgusto y lástima. Vio a Tiffany, que había entrado tímidamente detrás de él, parada incómodamente junto a la puerta, dándose cuenta de que el cajero automático estaba fuera de servicio. Volvió a mirar a Audrey. Por primera vez en 7 años, realmente la vio. Vio el genio que había suprimido. Vio la belleza que había ignorado. Y vio a la mujer que acababa de degollarlo sin derramar una gota de sangre. Audrey, por favor, susurró, su voz quebrándose. Era una súplica, un sonido pequeño y patético. Podemos arreglar esto. Puedo romper los papeles. Podemos intentarlo de nuevo. Audrey se acercó, lo suficientemente cerca para que solo él y Julian pudieran oír. Los papeles están presentados, Gavin. ¿Querías ser libre? Eres libre. Libre de la empresa, libre del dinero y libre de mí. Ella volvió a sentarse y se giró hacia Julian. Creo que van a servir la sopa de bogavante a continuación. Escuché que es exquisita. Julian hizo una señal al equipo de seguridad. 2 hombres grandes con trajes negros se materializaron en los codos de Gavin. Señor Reynolds, dijo uno de ellos, está causando una molestia. Necesitamos escoltarlo fuera. ¡No me toquen!, gritó Gavin, forcejeando mientras lo agarraban. ¡Esta es mi industria! ¡Yo construí esto! Mientras lo arrastraban, pataleando y gritando como un niño petulante, la orquesta comenzó a tocar un vals. Audrey no lo vio irse. Estaba mirando a Julian. Tenías razón, dijo suavemente. ¿Sobre qué? La sopa de bogavante. Huele delicioso. Julian se rió, y por primera vez alargó la mano y tomó la de ella, entrelazando sus dedos sobre la mesa. Ya no era solo un acuerdo comercial. Pero justo cuando el camarero colocó la sopa frente a ellos, el teléfono de Audrey vibró en su bolso de mano. Ella lo ignoró. Volvió a zumbar. Y otra vez. Frunció el ceño y lo sacó. Era un mensaje de texto de un número desconocido. ¿Crees que has ganado? Acabas de convertirte en un objetivo. Gavin era una marioneta. Ahora tendrás que lidiar con el titiritero. A Audrey se le heló la sangre. Miró a Julian. Él vio cómo cambiaba su expresión. ¿Qué pasa? Ella le mostró la pantalla. El rostro de Julian se ensombreció. La calidez se desvaneció de sus ojos, reemplazada por la mirada de un lobo que percibe una trampa. X, susurró Julian. Xavier Sterling. ¿El abogado?, preguntó Audrey. No es solo un abogado, Audrey, dijo Julian.
Su agarre en la mano de ella se apretó hasta casi doler. Es el blanqueador de dinero del cártel que estaba financiando la expansión de Reynolds Tech. Gavin no solo perdió su propio dinero esta noche, perdió el de ellos. Audrey miró hacia la puerta por donde acababan de sacar a Gavin. Si Gavin no puede pagarles, entonces vienen a por la persona que tiene el dinero, terminó Julian, o a por la persona que robó la clave. La música del vals se elevó, hermosa e inquietante, pero Audrey ya no se sentía triunfante. Sintió que la mirilla estaba en su espalda. «Tenemos que irnos», dijo Julian, levantándose abruptamente. Ahora, capítulo 7. La persecución en la noche. El aire fuera del teatro real era helado, un marcado contraste con la atmósfera calentada en el interior. Julian no esperó al servicio de aparcacoches. Agarró la mano de Audrey, su agarre de hierro, y la llevó hacia la salida lateral, donde Simmons ya estaba esperando con el motor del Phantom ronroneando. «Sube», ordenó Julian, abriendo él mismo la puerta. Escaneó los tejados y los coches estacionados con la practicada paranoia de un hombre que había vivido en el punto de mira durante demasiado tiempo. Audrey se deslizó en el asiento de cuero, con el corazón martilleando contra sus costillas. La adrenalina de la confrontación con Gavin se había cuajado en miedo. «Julian, ¿quién es realmente Xavier Sterling?» Pensé que era solo el abogado tiburón de Gavin. Julian se deslizó a su lado, cerrando las cerraduras de las puertas al instante. Sterling es la cara legal del sindicato Vanguardia. Mueven miles de millones de euros de ingresos por narcóticos a través de empresas tecnológicas legítimas. Invierten dinero sucio, inflan el valor de las acciones, lo cobran limpio y dejan la empresa vacía. Reynolds Tech era su última lavadora. «Y acabo de romper la máquina», susurró Audrey, observando cómo las luces de la ciudad se difuminaban mientras Simmons pisaba el acelerador. «Exactamente», dijo Julian. «No les importa el código o las patentes, Audrey. Les importa que su liquidez esté congelada dentro de los servidores de Gavin. Y dado que Gavin es inútil para ellos sin la clave, irán a por la poseedora de la clave», terminó ella. «Simmons, Ruta B, la casa de seguridad», ladró Julian por el intercomunicador. «Señor, tenemos compañía», respondió Simmons, su voz tranquila pero tensa. Audrey se giró para mirar por la ventanilla trasera. Dos Range Rovers negros con ventanillas polarizadas se abrían paso entre el tráfico, cerrando la distancia rápidamente. No eran policías. No tenían sirenas. Solo una velocidad agresiva y depredadora. «Agárrate», dijo Julian. El Rolls Royce, normalmente un vehículo de lujo silencioso, rugió cuando Simmons activó el modo deportivo. El pesado coche se lanzó hacia adelante, pegando a Audrey a su asiento. Se desviaron hacia el Paseo de Extremadura, el río Manzanares, una cinta oscura a su izquierda. El primer Range Rover se abalanzó, tratando de golpear su parachoques trasero. Simmons derrapó con una gracia sorprendente, frenando en seco para dejar que el atacante pasara volando, y luego acelerando de nuevo. Crash. El segundo Rover los golpeó por el costado. Metal chilló contra metal. La pesada puerta blindada del Rolls absorbió el impacto, pero el coche se estremeció violentamente. «Están tratando de acorralarnos», gritó Audrey. «Quieren sacarnos de la carretera antes de que lleguemos al túnel». Julian analizó, con los ojos fijos en los espejos laterales. Buscó en la consola central, pero no esta vez para buscar champán. Sacó un teléfono satelital pesado y encriptado. Código rojo. Sector 4. Necesito una interceptación. Ahora. «Julian, ¿estás armado?», preguntó Audrey, mirándolo fijamente. «Soy pacifista por naturaleza, Audrey», dijo Julian, con la mandíbula tensa.
pero soy realista por necesidad. Abajo. Él empujó su cabeza hacia abajo, hacia su regazo, justo cuando la ventanilla trasera se hizo añicos. Una red de grietas apareció en el cristal antibalas. Estaban disparando. «¡Simmons, humo!», gritó Julian. La parte trasera del Rolls Royce ventiló una espesa columna blanca de humo denso, cegando a los conductores detrás de ellos. Los neumáticos chirriaron. Un choque resonó en la distancia, el sonido de uno de los Rovers golpeando un poste de luz. Simmons tomó un giro brusco a la derecha, sumergiéndose en un laberinto de estrechas calles industriales de la periferia este de Madrid. El suave viaje había desaparecido. Iban rebotando sobre baches, tomando curvas a 90 kilómetros por hora. Después de 10 minutos de silencio y maniobras evasivas, Simmons redujo la velocidad. «Estamos libres, señor, pero el coche está comprometido. El rastreador probablemente esté activo». «Deshazte de él en el desguace», ordenó Julian. «Cambia al fantasma». Entraron en un almacén tenuemente iluminado cerca de los muelles de carga. El Rolls Royce, marcado y maltratado, se detuvo. Esperando allí había un discreto sedán Audi gris. Cambiaron de coche en silencio. Julian tomó el volante esta vez. Condujo durante otra hora, saliendo de la ciudad hacia la oscura campiña boscosa de la Sierra de Guadarrama. Llegaron a una puerta que parecía pertenecer a una instalación de alta seguridad. Escaneó el coche, se abrió en silencio y los dejó pasar. La casa de seguridad no era una casa. Era un búnker de hormigón brutalista construido en la ladera de una colina, disfrazado con hiedra y musgo. Por dentro era austero. Paredes de hormigón a la vista, muebles modernos y una pared de monitores que mostraban imágenes de seguridad de todos los ángulos del perímetro. Julian cerró la pesada puerta de acero detrás de ellos. Exhaló un largo y tembloroso aliento y apoyó la frente contra el metal frío. Audrey se paró en medio de la habitación, su vestido de terciopelo azul desgarrado en el dobladillo, su collar de diamantes torcido. Miró a Julian, realmente lo miró. «¿Has hecho esto antes?», dijo ella. No era una pregunta. Julian se giró. Parecía cansado. La fachada de multimillonario invencible se estaba resquebrajando. «Te hablé de mi hermana Sara. No te dije que cuando murió estaba a punto de ir a la policía. Había encontrado pruebas del blanqueo de dinero. La mataron, Audrey. No fue un accidente. He pasado los últimos 6 años construyendo una fortaleza para que, cuando finalmente los derribara, no pudieran matarme a mí también». Caminó hacia un armario y le arrojó una camiseta limpia y unos pantalones de chándal. «Póntelos. El vestido es un objetivo». Audrey tomó la ropa. «Así que solo soy un cebo. Me usaste para activarlos». «Te usé para exponerlos», corrigió Julian suavemente. «Pero subestimé lo desesperados que están. Pensé que teníamos más tiempo antes de que comenzara la violencia». «Lo siento, Audrey. Nunca quise poner tu vida en peligro». Audrey entró al baño para cambiarse. Se miró en el espejo. El miedo se estaba desvaneciendo, reemplazado por una resolución fría y dura. Se lavó el maquillaje caro de la cara. No iba a ser una víctima. No otra vez. Gavin la había convertido en víctima durante 7 años. Sterling quería convertirla en una víctima. Volvió a salir. Julian estaba sirviendo 2 vasos de whisky. «Nos quedamos aquí hasta que las autoridades recojan a Sterling», dijo Julian. «Le he enviado el dossier a la Interpol. Es solo cuestión de tiempo». «No», dijo Audrey. Pasó de largo del whisky y se sentó en la terminal principal de la computadora en el escritorio. «Audrey, ¿qué estás haciendo?» «La Interpol tarda semanas», dijo, con los dedos sobre el teclado. «La burocracia es lenta. Los algoritmos son rápidos». Sterling no va a esperar a la Interpol. Tiene a Gavin. Y si rompe a Gavin, Gavin no sabe la clave.
le recordó Julian. Gavin se rompe bajo presión, dijo Audrey. Les dirá todo lo que sabe sobre mí, mis hábitos, la dirección de mi madre, mis contraseñas antiguas. Les dará migajas que pueden usar para encontrarnos. Ella comenzó a teclear. Tienes una conexión con el intercambio bancario global, ¿verdad? Thorn Capital tiene acceso de compensación de nivel 1. Julian dudó, luego asintió. Sí, pero está monitorizado. No si oculto la consulta dentro de una ráfaga de comercio de alta frecuencia, murmuró Audrey, sus ojos escaneando líneas de código. No voy a esconderme en un búnker, Julian. Voy a cazarlos. Julian la observó. Vio la forma en que su mente trabajaba, hermosa, aterradora e implacable. Se acercó y colocó una mano en su hombro. Entonces a cazar, dijo. Capítulo 8. El protocolo Ícaro. Durante 2 horas, el búnker zumbó con el sonido de los ventiladores de refrigeración. Audrey Vance estaba en un estado de trance, sus dedos volando sobre el teclado. Ya no era solo una coder, era una cazadora. Ahí, señaló la pantalla, con los ojos inyectados en sangre. ¿Ves eso? Julian se inclinó. Parece ruido de mercado. No es ruido, es un latido, dijo Audrey, su voz dura. Cada vez que las acciones de Reynolds Tech caen, hay una microcompra de activos en las Islas Caimán. Sterling está entrando en pánico. Está moviendo el dinero del cártel a un servidor de almacenamiento en frío antes de que se produzca el congelamiento. Ella trianguló la señal. Está rebotando a una ubicación física, un centro logístico abandonado en el puerto de Valencia. Ese es su centro. Ese es su centro, dijo Julian sombríamente. Ahí es donde tienen a Gavin. De repente, el teléfono de Audrey sonó. Una videollamada. Identificación desconocida. Julian la agarró de la muñeca. No, la rastrearán. Ya saben dónde estamos, dijo Audrey. Aceptó la llamada. La pantalla parpadeó. Gavin estaba atado a una silla de metal, con el rostro golpeado e hinchado, llorando abiertamente. Una mano le agarró el pelo, echándole la cabeza hacia atrás, y Xavier Sterling apareció en el encuadre. Parecía imperturbable, un depredador, con un traje de seda. ¿Qué es mi señorita Vance? Sterling sonrió fríamente. Tenemos un trato simple. Trae la clave de descifrado biométrico a la ubicación que acabo de enviarle. Tiene 1 hora. ¿O qué? Preguntó Audrey, su voz temblando ligeramente. Sterling sostuvo una tableta mostrando una transmisión en vivo de una casa en la sierra. La casa de la madre de Audrey. Un punto láser rojo bailaba en la puerta principal. O mis socios le hacen una visita a su madre. Venga sola, Audrey. Si veo policía, todos mueren. La pantalla se puso negra. El silencio en el búnker fue ensordecedor. Audrey se puso de pie. Su miedo se solidificó en una furia fría y blanca. Caminó hacia su bolso y sacó una unidad flash. Es una trampa, dijo Julian. Te matará en el momento en que desbloquees los fondos. Lo sé, dijo Audrey. Por eso no voy a desbloquearlos. Se giró hacia Julian. ¿Tienes un equipo táctico? Tengo una unidad de extracción privada. Ex-SAS, respondió Julian. Pero no podemos asaltar el lugar. Tiene rehenes. No necesitarán asaltarlo hasta que se apaguen las luces, dijo Audrey, agarrando una computadora portátil. Yo entraré. Cuando conecte esta unidad al servidor local, estoy ejecutando el protocolo Ícaro. Deshabilita los ventiladores de refrigeración y acelera los procesadores. Voy a convertir su servidor de miles de millones de dólares en una bomba. Julian la miró fijamente. La esposa aburrida se había ido. En su lugar estaba una estratega de guerra. Alcanzó un compartimento oculto y sacó un diminuto auricular y una elegante pistola disimulada. «Toma esto», dijo, presionando el arma en su mano. «Mi equipo estará en el techo. Da la señal y bajamos».
Capítulo 9. El sacrificio y la redención. La lluvia golpeaba el almacén abandonado en el puerto de Valencia. Audrey caminó hacia la entrada sola, vestida con pantalones de chándal y una sudadera con capucha de gran tamaño, luciendo pequeña y derrotada. 2 guardias la registraron. Encontraron la unidad flash, pero no vieron la pistola metida en su cintura. La empujaron adentro. El almacén era un espacio cavernoso. En el centro se alzaba una sala de servidores con paredes de cristal. Atado a una silla frente a ella estaba Gavin. «Audrey», sollozó al verla. «Oh Dios, viniste». Sterling salió de las sombras, aplaudiendo lentamente. Conmovedor. Ahora, la clave. Audrey pasó junto a Gavin, ignorando sus disculpas, y entró en la sala de cristal. Sterling observaba con avidez desde el otro lado. Ella conectó la unidad. La pantalla parpadeó. Se requiere escaneo biométrico. Ella escaneó su ojo. Acceso concedido. Pero en lugar del código de desbloqueo, Audrey tecleó Execute Icarus Bond Bat. Los servidores comenzaron a zumbar al instante, el tono subiendo a un grito. Las luces rojas de advertencia parpadearon. Sobrecalentamiento del sistema. Fusión inminente. La sonrisa de Sterling se desvaneció. Golpeó el cristal con la mano. «¿Qué hiciste?» Audrey se giró para mirarlo. Sus ojos brillaban. Tocó su auricular. Ahora, Julian. El sonido del tragaluz haciéndose añicos fue más fuerte que el rugido de los servidores que se derretían. Mientras Sterling gritaba a sus hombres que dispararan, 4 figuras vestidas de negro descendieron con cuerdas desde la oscuridad de arriba, atravesando el humo como ángeles vengadores. Una granada aturdidora detonó en el centro del almacén, convirtiendo la penumbra en una cegadora supernova blanca. Audrey se tiró al suelo, cubriéndose la cabeza mientras las paredes de cristal de la sala de servidores explotaban hacia afuera. El calor ya era sofocante, un peso físico presionando sus pulmones. El protocolo Ícaro estaba funcionando demasiado bien. Las baterías de litio en los racks de servidores estaban incendiándose, convirtiendo la jaula de cristal en un horno. «Despejar derecha, despejar izquierda», gritó el equipo táctico al tocar tierra. Sus armas silenciadas tosían rítmicamente. Los guardias de Sterling, cegados y desorientados, cayeron antes de que pudieran siquiera levantar sus rifles. Pero Xavier Sterling no estaba mirando a los soldados. Estaba mirando su fortuna ardiendo. Vio los servidores humeando, destruyendo la única ventaja que tenía sobre el cártel. Con un aullido de rabia puramente animal, se abalanzó hacia el cristal roto, una pistola plateada en la mano. No le importaba escapar. Solo quería matar a la mujer que lo había arruinado. «¡Bruja!», gritó Sterling, levantando el arma hacia la figura indefensa de Audrey. Audrey miró hacia arriba, tosiendo, y vio el cañón negro del arma. Se congeló. «¡No!». El grito vino de Gavin. Atado a la silla de metal, golpeado y exhausto, reunió un último estallido de fuerza desesperada. Tiró el peso de su cuerpo hacia un lado, volcando la pesada silla y chocando contra las piernas de Sterling justo cuando se apretaba el gatillo. El disparo se perdió, rebotando en una viga de acero. Sterling tropezó, pateando a Gavin con saña en las costillas. «¡Quítate, gusano patético!», fue la distracción que necesitaban. Julian Thorne emergió del humo. No usó un arma. Abordó a Sterling con la fuerza de un tren de carga, arrojándolo al suelo de hormigón. La pistola se deslizó. Julian hizo llover golpes sobre el rostro del abogado, cada golpe pesado con 6 años de dolor por su hermana. «¡Eso es por Sara!», rugió Julian, asestando un golpe final que dejó a Sterling inconsciente. «¡Asegúrenlo!», gritó el líder del equipo. «La estructura está comprometida. Tenemos que movernos».
El fuego estaba trepando por las paredes ahora. El aire era denso con humo negro tóxico. Julian se levantó y corrió hacia Audrey, tirando de ella hacia sus brazos. «Te tengo», se atragantó, protegiendo su rostro con su chaqueta. «Nos vamos». Audrey agarró su brazo. «Gavin, no podemos dejarlo». Julian miró hacia abajo. Gavin estaba acostado de lado, todavía atado a la silla volcada, jadeando en el humo. «Córtalo», ordenó Julian a su operativo más cercano. El soldado cortó las cuerdas. Gavin se desplomó en el suelo, apenas consciente. Los hombres de Julian lo agarraron, arrastrándolo hacia la salida. Salieron a la noche fría y lluviosa, justo cuando el techo del almacén se derrumbaba detrás de ellos con un sordo estruendo. Las sirenas aullaban en la distancia. Luces azules parpadeaban contra el pavimento mojado, mientras la policía y los paramédicos, alertados por la señal anterior de Audrey, invadían la escena. Audrey se quedó bajo la lluvia, temblando mientras la adrenalina se agotaba. Julian la envolvió con su chaqueta arruinada, sosteniéndola fuerte. «Se acabó», susurró. Los paramédicos cargaron a Gavin en una camilla. Antes de que cerraran las puertas, él miró a Audrey. Su rostro estaba hinchado, su esmoquín destrozado. «Fuiste increíble», susurró Gavin, con la voz ronca. Lo siento, Audrey, por todo». «Lo sé», dijo Audrey suavemente. Extendió la mano y tocó la de él, un gesto de lástima, no de amor. «Ahora eres libre, Gavin. Sin empresa, sin dinero, solo una segunda oportunidad. No la desperdicies». La ambulancia se fue. Audrey se volvió hacia Julian. Él estaba bajo la farola, magullado y mojado, mirándola con una intensidad que le debilitó las rodillas. «¿Lista para ir a casa?», preguntó él. «No tengo casa», respondió ella. «Gavin tiene el ático». Julian sonrió, limpiando el hollín de su mejilla. «El hogar no es un lugar, Audrey. Es la gente que te ve cuando estás mirando hacia abajo y te ayuda a mirar hacia arriba». Le besó la frente. «Vamos a casa». Capítulo 10. Mirando hacia arriba. Final significativo. Un año después, el sol de la mañana brillaba en la fachada de cristal de la recién bautizada Torre Vance en Thorne, en el complejo Asca de Madrid. Dentro de la oficina del piso superior, Audrey Vance estaba de pie mirando el horizonte madrileño. Ella se veía diferente. La mujer tímida con el cardigan beige se había ido. En su lugar estaba la directora ejecutiva de la firma de IA ética líder en el mundo, vestida con un traje blanco impecable y una sonrisa que podía cortar el cristal. «Dr. Vance», su asistente asomó la cabeza. «La junta está lista», y su madre llamó. «Quiere saber si va a traer a ese apuesto Julian al asado del domingo». Audrey se rió. «Dile que sí, y dile a la junta que ya voy». Julian entró un momento después, sosteniendo una pequeña caja de terciopelo. No era solo su socio en los negocios, era su socio en todo. «¿Nerviosa por el discurso?», preguntó. «Un poco», admitió ella. «Pasé 7 años en silencio. A veces es difícil recordar que tengo el micrófono. Ahora eres el evento principal», dijo Julian. Abrió la caja. Dentro había una elegante pluma estilográfica plateada grabada con una fecha. El día en que ella firmó los papeles del divorcio. «¿Por qué esta fecha?», preguntó ella. «Porque ese fue el día en que dejaste de mirar hacia abajo», dijo Julian suavemente. «Usa esto para firmar la fusión hoy. Firma tu propio nombre, Audrey». Audrey tomó la pluma. Sintió el peso de ella. La historia, el dolor y la victoria. Gavin estaba enseñando matemáticas en un instituto modesto de Barcelona, viviendo una vida tranquila y humilde. Sterling estaba cumpliendo 3 cadenas perpetuas, y Audrey estaba exactamente donde te pertenecía. «¿Lista?», preguntó Julian,
ofreciéndole su brazo. Audrey enganchó la pluma en su solapa y tomó su mano. He estado esperando toda mi vida. Juntos, salieron de la oficina y se dirigieron hacia la luz. Interacción con la audiencia y CTA. Y esta es la historia de Audrey Vance. Comenzó como la mujer que firmó su vida sin mirar hacia arriba, y terminó como la mujer que el mundo entero admira. Gavin aprendió por las malas que nunca debes maltratar a la arquitecta de tu éxito. Y Julian demostró que el verdadero poder no se trata de control, se trata de empoderar a las personas que amas. Te toca a ti. Pregunta a la audiencia. Tensión moral. ¿Qué pensaste del final de Gavin? ¿Se merecía una segunda oportunidad como profesor en Barcelona o debería haber terminado en una celda junto a Sterling? ¿Y tendrías tú la fuerza para perdonarlo como lo hizo Audrey? Déjame tu opinión en los comentarios. Leo absolutamente todos. Llamada a la acción. TDTA. Like and subscribe. Si esta saga épica te mantuvo al borde de tu asiento, por favor, dale un buen me gusta al video. Ayuda a que el canal crezca para que podamos traerte más historias de venganza y triunfo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Hasta la próxima vez, recuerda, conoce tu valor y nunca, jamás, mires hacia abajo.